Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta mañana en el versículo 44 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Honestamente, me parece llamativo el hecho de que el texto parece repetir algo que ya ha sucedido. Dice que Jesús se vuelve a apartar para estar solo delante del Padre. Vuelve a orar y vuelve a decir exactamente las mismas palabras. Pero con el tiempo he aprendido que nada en la Biblia está de más. Todo es importante, ¿eh? Todo, como dice el apóstol Pablo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Por lo tanto, en este versículo que parece decir lo mismo, hay mucha utilidad para nuestra vida. Lo primero que podemos resaltar es cómo Jesús era un hombre que constantemente se hacía rodear de personas, pero a su vez también buscaba esos momentos a solas para orar. Jesús se apartó nuevamente con el fin de orar. El Salmo capítulo 62, versículo 5 dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El salmista sabía que solamente de Dios viene nuestra esperanza. Y es por ese motivo que nosotros tenemos que sacar tiempos de soledad y tiempos de intimidad con el Padre. Es cierto que la Biblia, en repetidas ocasiones, nos anima a buscar consuelo, nos anima a buscar ayuda en los hermanos. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en la carta que escribe a los Gálatas, allí en el capítulo 6 y en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero aún con todo eso, tenemos que saber que nada ni nadie puede suplir nuestro tiempo a solas con Dios. Hay momentos donde tenemos que dejar a las personas a un lado para refugiarnos única y exclusivamente bajo el Señor. Y eso es lo que hizo el Señor, ¿verdad? En esta ocasión. Por tercera vez fue a refugiarse en el Padre a través de la oración. Oye, qué bonito. Pablo dice en la carta que le escribe a los romanos, allí en el capítulo 12 y en el versículo 12, que tenemos que ser constantes en la oración. Es decir, que no solamente Dios nos llama a que oremos, sino que el llamado es que seamos constantes en esa oración. También dice el apóstol Pablo en esta ocasión a los colosenses en el capítulo 4 y en el versículo 2 que tenemos que perseverar en la oración. Nosotros tenemos que continuar orando siempre. Y aunque no veas resultados, aunque no veas lo que te gustaría, aún así no debes abandonar la oración. Por favor, no permitas que el silencio aparente de Dios te aleje de Dios. Aprende a ser constante, perseverante en la oración. Pero por otra parte, también es muy importante que entendamos la gran diferencia que hay entre la perseverancia, la constancia en la oración y caer en lo que Jesús mismo denominó como vanas repeticiones. El Señor, en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 7, nos dice que al momento de orar, que cuando nosotros vayamos a orar, no usemos vanas repeticiones. ¿Entiende algo? El Señor no condena la repetición en la oración, no, condena la vana repetición. Es decir, la repetición vacía, la repetición que no nos lleva a ninguna parte. Si la repetición en la oración fuera mala en sí misma, entonces Jesús estaría contradiciendo. Porque en este versículo de hoy, de esta mañana, lo encontramos que por tercera vez está orando las mismas palabras, repitiendo. La diferencia que hay entre la oración constante y las vanas repeticiones es que la perseverancia tiene que ver con nuestro corazón, ¿verdad? Mientras que las vanas repeticiones tienen que ver con palabras, simplemente. Perseverar es seguir buscando a Dios porque dependemos de ese Dios. La
Las vanas repeticiones consisten simplemente en repetir de una manera mecánica, repetir mecánicamente, pensando que por decir muchas veces esas palabras, Dios las tiene que responder. No sé, por decirte algo, una vana repetición podríamos decir que sería el recitar el Ave María todos los días. Bueno, eso ya aparte sería incluso idolatría, por supuesto, ¿verdad? Pero eso lo dejamos para otro momento. Una vana repetición es rezar el rosario repetidamente, todos los días, una y otra vez. Una vana repetición es recitar las mismas palabras una y otra vez, pensando que por nuestras palabrerías seremos oídos. Jesús no está prohibiendo en ningún momento repetir una oración. Él mismo lo hizo en esta ocasión, fíjate, por tercera vez, aquí en el Getsemaní. Pablo también dice en la segunda carta que escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 12 y en el versículo 8, que Pablo repitió 3 veces la misma oración. Lo que la Biblia condena es pensar que la eficacia de la oración depende de esa repetición, de la cantidad de palabras, de repetir una y otra vez lo mismo. Mira, una sola oración corta, hecha con fe, vale más que 1000 palabras pronunciadas repetidamente, te lo garantizo. De hecho, la oración más corta que registra la Biblia, que fue realizada, por cierto, por el apóstol Pedro, cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14 y en el versículo 30, Pedro dijo cuando se estaba ahogando, esas 2 únicas palabras, dijo, Señor, sálvame. Y esa oración fue contestada. 2 palabras fueron suficientes, no solamente para que el Señor las escuchara, sino lo más bonito de todo, para que el Señor pudiera responder a esa oración, porque dice, y haciéndose de él, le sacó de las aguas. También debemos aprender que el hecho de que Jesús volviera a orar por tercera vez, eso no significa que el Padre no le escuchó la primera vez. No. Ya nosotros de esto hemos hablado en los devocionales pasados, como en el libro de Daniel, en el capítulo 10 y en el versículo 12, se nos enseña que desde el mismo momento que nosotros disponemos nuestro corazón para orar, ya Dios está pendiente, ya Dios nos está escuchando. Por lo tanto, volver a orar no significa necesariamente que esa primera oración que hicimos fracasara. No. Volver a orar significa que quizá la carga continúa en nuestro corazón y que por ese motivo nosotros necesitamos volver a echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. Nosotros necesitamos sacar todo el afán que hay en nosotros y que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, como dice la Biblia. No somos constantes en la oración porque Dios tenga como mala memoria o se olvide de nuestras oraciones, que ese no es el motivo. Nosotros somos constantes y volvemos a orar una y otra vez porque una y otra vez necesitamos permanecer en Dios. Dios no olvida ninguna de nuestras oraciones. Fíjate, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 que Dios tiene recogidas cada una de nuestras peticiones, cada una de nuestras oraciones. Por eso no te canses de orar. Yo no sé si llevas días, si llevas meses, si llevas incluso años presentándole al Señor la misma petición. Quizá estás orando, qué sé yo, por la petición, por la conversión de un hijo, por la restauración de tu matrimonio. Quizá estás pidiendo por la sanidad de una enfermedad. Estás pidiendo para que una puerta de trabajo se abra o porque una respuesta que todavía no ha llegado se pueda abrir en tu vida, ¿verdad? Pero no pienses que por el hecho de seguir orando, Dios no te ha escuchado. No, eso no es así. Él te escuchó desde el primer día, desde el mismo momento que te decidiste a orar. Él está más cerca de lo que imaginas. Pero aún así, aunque todavía no tengas la respuesta, créeme que cada segundo que tú has invertido en orar, eso no es tiempo perdido. Recuerda que la mayor bendición de la oración no es solamente recibir aquello que estamos orando, aquello que estamos pidiendo. La mayor bendición de la oración es encontrarnos con el Dios al que estamos orando. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque a través de tu palabra somos conscientes de que tú nos escuchas cada vez que oramos. Cada vez que nos disponemos a presentarnos delante de ti, tú nos escuchas.
Y a veces, Señor, son oraciones que son respondidas en el instante y otras tienen que ser más perseverantes, más constantes. Pero al final de cuentas, sea como sea, lo más bonito, lo más hermoso es que podemos acercarnos ante ti, Señor, confiadamente, sabiendo que tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Recuerda compartir todo este tipo de contenido, darle me gusta, suscríbete al canal. No te dejes de suscribir, que como decía, no sé si era ayer o antes de ayer, a ti no te cuesta mucho o no te cuesta nada, pero a nosotros nos ayudas mucho porque así este contenido puede alcanzar a muchas más personas. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.